Muy bien, ya podemos empezar. Hola, muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Para nosotros es un gusto tener aquí a Luis Miguel Simón Marroquí, miembro de los Pitagóricos, quien nos presentará un tema importante, tesis de licenciatura, transposición didáctica de la geometría plana. Y antes de iniciar, pues le vamos a pedir favor a Humberto que nos pueda platicar un poco de Luis Miguel. Y recuerden para los que nos ven en el Facebook Live que tenemos un espacio para preguntas y comentarios. Muchas gracias, Seba. Buenas noches a todos. Es un gusto poderles eh, saludar. Vamos a, vamos a dar una breve semblanza acá de nuestro compañero Luis Miguel Simón Marroquín. Él es profesor de enseñanza media en física y matemática. También es licenciado en la enseñanza de la matemática y física, miembro actual de los Pitagóricos. También es miembro de la Red Guatemalteca de la Conjetura de COIATS. Ha participado como ponente en congresos interuniversitarios. También ha impartido talleres principalmente sobre el uso de GeoGebra, del cual es uno de los exponentes a nivel nacional. Participó en las actividades académicas de la RELME 34, que tuvo como sede en el Centro Universitario de Occidente, CUNOC, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y actualmente labora como docente del ciclo básico y diversificado. Así es que es un gusto de ceder el espacio acá a nuestro compañero para tener a bien disertar el tema del día de hoy. Bien, muchas gracias compañeros. Bueno, antes que nada quiero agradecerles a los pitagóricos, a los compañeros por cederme el espacio para poder compartir los hallazgos de mi investigación de tesis. Bueno, como ya lo habían anunciado, mi nombre es Luis Miguel Simón Marroquín, soy miembro actual de los Pitagóricos y es un gusto para mí compartir los, los procesos que llevé a cabo sobre mi investigación. Así que en este momento compartiré la pantalla para poder presentarles las principales hazañas, ¿verdad? de esta investigación. Bien, la investigación tiene como título Transposición didáctica en la enseñanza de geometría plana en primero básico del sector público. Estudio realizado en el municipio de Santa María de Jesús, Zacatepeques. También quiero comentarles de que esta investigación fue posible gracias al acompañamiento y asesoría del maestro Juan Carlos Ruiz Castillo, a quien debo de agradecerle bastante, ¿verdad?, por el acompañamiento en todo el proceso. Bien, también antes de iniciar con los elementos que conlleva esta investigación, como bien ya lo había anunciado, este informe hace referencia a la transposición didáctica. Así que para que se vaya comprendiendo de mejor manera durante el proceso, haré mención en este momento sobre un poco acerca de la transposición didáctica. Bien, la transposición didáctica se refiere al proceso complejo por el cual el conocimiento erudito, el conocimiento técnico propio del docente, es transformado para ser enseñado a estudiantes. ¿Sí? Esta teoría fue ideada por Ives Chevalard en el año de 1980 y en esta pues se consideran tres fases o tres objetos. El primero es el objeto de saber y este se refiere al conocimiento propio del docente que ha adquirido a través de su formación académica mediante una carrera universitaria, mediante investigaciones, cursos, talleres, etcétera. El segundo objeto es el objeto a enseñar y este se refiere al conjunto de adaptaciones que sufre el conocimiento del docente para que sea enseñado. Y finalmente, el tercer objeto es el objeto de enseñanza y este se refiere al conocimiento que se genera en los estudiantes. Así que al hablar de transposición didáctica nos referimos a los tres objetos. Bueno, ¿de dónde surge la idea de la investigación? Surge de la siguiente situación, y es que los estudiantes al finalizar el ciclo escolar deberían de contar con conocimientos de geometría plana, ya que esta rama de estudios aparece dentro de la malla curricular en los 3 grados del ciclo básico.
Sin embargo, los estudiantes al comenzar sus estudios en el ciclo diversificado, en el área de matemáticas y otras ciencias numéricas como lo es la física y la química, demuestran ciertas dificultades en aplicar estos conocimientos básicos de geometría plana. Desde luego, esto repercute en el nivel superior, ya que en cursos superiores de matemáticas y otras ciencias es necesaria la aplicación de contenidos geométricos. Además, cabe mencionar que los estudiantes al ingresar a la universidad con frecuencia llegan con ciertas deficiencias en aplicar estos conocimientos. Toda esta situación compleja genera la siguiente pregunta principal. ¿Cómo se implementa la transposición didáctica de la enseñanza de la geometría plana en estudiantes del primer grado básico del sector público en el municipio de Santa María de Jesús durante el primer semestre de 2024? De esta interrogante como problema de investigación surgen las siguientes preguntas secundarias y acá se puede observar. Número 1. ¿Cuál es el nivel de conocimiento de geometría plana de los docentes del primer grado básico del sector público del municipio de Santa María de Jesús? Número 2. ¿Cuál es el enfoque didáctico utilizado en la enseñanza de la geometría plana en estudiantes del primer grado básico del sector público en el municipio de Santa María de Jesús? Número 3. ¿Cuál es el nivel de conocimiento de geometría plana de los estudiantes del primer grado básico del sector público del municipio de Santa María de Jesús? Y la número 4, ¿qué propuestas innovadoras se pueden implementar para optimizar la transposición didáctica de la geometría plana para estudiantes del primer grado básico del sector público en el municipio de Santa María de Jesús? Bien, como pueden observar, las primeras tres preguntas corresponden a los tres objetos de la transposición didáctica. La pregunta 1 hace referencia al objeto de saber, es decir, al conocimiento técnico. La pregunta 2 hace referencia al objeto a enseñar, a la parte metodológica que hace posible la transmisión y generación de los conocimientos. Y la pregunta número 3 hace referencia al objeto de enseñanza, y este se refiere al conocimiento propio de los estudiantes. Y la pregunta 4 es una pregunta de intervención para poder optimizar la transposición didáctica en dicha localidad. Bueno, en la investigación se plantearon objetivos. En el objetivo general se planteó lo siguiente: determinar cómo se implementó la transposición didáctica de la enseñanza de la geometría plana en estudiantes del primer grado básico del sector público en el municipio de Santa María de Jesús durante el primer semestre de 2024 para comprender la naturaleza de la enseñanza. También se tiene la presencia de objetivos específicos, los cuales son, número 1, identificar el nivel de conocimiento de geometría plana de los docentes del primer grado básico del sector público en el municipio de Santa María de Jesús para analizar sus habilidades técnicas. Número 2, analizar el enfoque didáctico utilizado en la enseñanza de la geometría plana en estudiantes del primer grado básico del sector público en el municipio de Santa María de Jesús para identificar el tipo de aprendizaje que se genera. Número 3, identificar el nivel de conocimiento de geometría plana de los estudiantes del primer grado básico del sector público en el municipio de Santa María de Jesús para deducir las posibles causas de los resultados. Y número 4, presentar una propuesta innovadora que se pueda implementar para optimizar la transposición didáctica de la geometría plana para estudiantes del primer grado básico del sector público en el municipio antes mencionado para generar el aprendizaje significativo. Y bien, como se puede observar acá, las cuatro preguntas, los cuatro objetivos específicos mantienen una estrecha relación con las preguntas secundarias de estas de acá. Bueno, en la investigación se consideraron dos variables. La primera es la transposición didáctica y acá conviene dar la definición teórica. El concepto de transposición didáctica formulado por Chevallard se refiere al proceso complejo de transformaciones adaptativas por el cual el conocimiento erudito se constituye en conocimiento
u objeto a enseñar, y este en objeto de enseñanza o conocimiento enseñado. Frigerio, 1991. Bueno, para efectos de esta investigación se entenderá por transposición didáctica el proceso complejo por el cual los docentes adaptan sus propios conocimientos en motivo de enseñanza haciendo uso de la metodología adecuada. Bien, para la recolección de datos de esta variable se utilizaron dos test, uno dirigido hacia docentes y otro dirigido hacia estudiantes. Ambas técnicas fueron dirigidas para identificar el nivel de conocimiento tanto de los docentes como en los estudiantes. Acá quiero mencionar que los test aplicados no fueron los mismos, sino que el que fue dirigido hacia estudiantes fue con relación a los contenidos de geometría plana que la malla curricular plantea, mientras que el test dirigido hacia docentes fue de un nivel superior. Bueno, la segunda variable es la enseñanza de la geometría plana y para ello conviene definir teóricamente ambos conceptos. Primero, enseñanza es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos especiales o generales sobre una materia. Es del 2004. Y el siguiente concepto es geometría plana y es una descendencia de la matemática que surgió como muchas otras ciencias por la necesidad del hombre. Está considerada dentro de la geometría euclidiana, pues esta estudia las figuras a partir de dos dimensiones que tienen que ver con figuras en un plano. Gutiérrez y López, 2010. Para efectos de esta investigación, se entenderá por enseñanza de la geometría plana al proceso por el cual se transmiten y desarrollan aprendizajes, conocimientos, habilidades y destrezas de la geometría plana, haciendo uso de métodos, técnicas y recursos pertinentes. Y para la recolección de datos se utilizó un cuestionario dirigido hacia docentes para identificar la parte metodológica en la enseñanza, es decir, qué recursos utilizan, qué estrategias, qué técnicas, qué métodos, etcétera. Bueno, el tipo de investigación fue descriptiva, ¿ya? Según la naturaleza, ya que según Hernández y otros, 2006, señalan que una investigación descriptiva consiste en presentar la información tal cual es, indicando la situación en el momento en la que se lleva a cabo dicha investigación. Asimismo, el enfoque empleado en el diseño de la investigación es cuantitativo, ya que fue necesaria el uso de herramientas estadísticas, matemáticas e informáticas para la obtención de los resultados. Los métodos empleados en esta investigación fueron el inductivo, descriptivo y deductivo. Bueno, la población corresponde a docentes y estudiantes del primer grado básico del sector público del municipio de Santa María de Jesús. Sin embargo, al momento de hacer el cálculo muestral, se determinó como muestra a 54 estudiantes y 5 docentes. Bueno, la investigación al ser cuantitativa, pues requirió la planteación de hipótesis. Así que en esta investigación se plantearon dos hipótesis. La hipótesis alternativa sostiene que se logra la implementación de la transposición didáctica de la enseñanza de la geometría plana, teniendo una nota mayor a 60 puntos por parte de los estudiantes del primer grado básico del sector público en el municipio de Santa María de Jesús. También se tuvo la presencia de la hipótesis nula y esta sostiene que no se logra la implementación de la transposición didáctica de la enseñanza de la geometría plana, teniendo una nota menor o igual a 60 puntos por parte de los estudiantes del primer grado básico en el municipio de Santa María de Jesús. Bueno, la fundamentación teórica fue muy compleja. En este momento daré un breve resumen, ¿verdad? De lo más importante, aunque quiero mencionar de que esta parte pues fundamenta y al mismo tiempo justifica la investigación, ¿ya? Y por lo tanto fue muy compleja en donde se indagó varios factores acerca de los siguientes conceptos
que en un momento mencionaré. Bien, el primer concepto abordado es el de enseñanza. Según Edel 2004, la enseñanza es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos especiales o generales sobre una materia. Página 3. Aquí quiero mencionar que en cuanto a la enseñanza, pues se indagó sobre los modelos de enseñanza, los enfoques de enseñanza, los tipos de enseñanza y todo lo que tenga que ver con este concepto. El siguiente concepto en el cual se profundizó fue la geometría plana. Y es que la geometría plana es la rama de las matemáticas más primitiva, ¿ya? Varios autores la consideran como la ciencia empírica que favoreció el avance de las matemáticas y desde luego de las civilizaciones de la Edad Antigua. Gutiérrez y López 2010 afirman que la geometría plana es una rama de la matemática que surgió por la necesidad humana, por la necesidad de medir la Tierra, al igual que otras disciplinas. Se encuentra dentro del marco de la geometría euclidiana y se centra en figuras de dos dimensiones o figuras en el plano. Acá en la geometría plana pues se profundizó en la parte histórica, ¿sí? También se indagó sobre los conceptos fundamentales, teoremas y figuras geométricas sobre todo. Pero también se hizo un análisis sobre los contenidos de geometría plana que aparecen dentro de la malla curricular de primero básico. Bueno, el siguiente concepto ya lo había mencionado, pero igual en este momento pues trataré de profundizar más y es el de la transposición didáctica. Según Chevalar 1980, la transposición didáctica es el trabajo o proceso que transforma un objeto de saber en un objeto de enseñanza. El estudio científico de este proceso pues requiere considerar la transposición didáctica de Sensulato, que se puede observar en el siguiente esquema. Y como ya lo había mencionado, la transposición didáctica consiste en tres objetos. Acá se puede observar el objeto de saber, el objeto a enseñar y el objeto de enseñanza. El objeto de saber se refiere al conocimiento técnico propio del docente que con frecuencia lo adquiere en su preparación universitaria mediante carreras técnicas, ¿verdad? También en investigaciones, en cursos, diplomados, etcétera. El objeto a enseñar se refiere básicamente al conjunto de adaptaciones y transformaciones que sufre el conocimiento erudito para que éste sea enseñado de la mejor manera, haciendo uso de la metodología y de recursos pertinentes. Y por último se tiene el objeto de enseñanza y este se refiere al conocimiento generado en el aula en los estudiantes. También se habla de transposición externa e interna. La transposición externa se desarrolla mediante la adecuación de los contenidos incluidos en el plan de estudios del sistema educativo y esta es la función principal de la noósfera, es decir, del conjunto de instancias que intervienen para realizar la adecuación curricular. Para ello se puede tomar en cuenta expertos en la materia, autoridades educativas y algunas otras instituciones. Mientras que la transposición interna es la transformación del objeto a enseñar en el objeto de enseñanza y este proceso ocurre específicamente en el aula. Bueno, también se indagó sobre la metodología de enseñanza y acá pues como parte de la metodología es necesaria la implementación de métodos, técnicas, estrategias, recursos para que pueda favorecerse la asimilación de los contenidos, habilidades y destrezas. El siguiente concepto en el que se indagó fue la importancia del uso de recursos para la enseñanza de la geometría plana. Y es que hoy en día, como bien saben, ¿verdad? Existen muchos recursos que permiten la comprensión de mejor manera de contenidos geométricos. En mi propia experiencia como estudiante, les comento que
al momento de explorar estas herramientas pude comprender de mejor manera ciertos conceptos geométricos que quizá en su momento pues, se me dificultaba. Entonces, veo la necesidad de implementar estos recursos para poder eh, crear una mejor asimilación de estos contenidos. Bien, los recursos didácticos cumplen la función fundamental de facilitarle al docente a mediar los conocimientos y al estudiante a construir sus conocimientos significativos. Además, el uso de recursos mejora el entorno de enseñanza al convertir el salón de clases en un taller o un laboratorio de matemáticas, lo que permite que los estudiantes desarrollen conocimientos a través de su trabajo con los recursos. Flores 2011. El último, la última situación en la que se profundizó en la fundamentación teórica es la enseñanza de la geometría plana y su transposición didáctica. Bueno, entendiendo que la transposición didáctica es el proceso por el cual se adaptan los conocimientos eruditos para que estos sean enseñados, este procedimiento enfocado a la enseñanza de la geometría plana pretende focalizar dichas adaptaciones. Bueno, acá pues ya entro en los resultados. Quiero comentarles de que en los resultados los dividí en tres partes, al igual que los objetos de la transposición didáctica, ¿verdad? Tenemos tres: objeto de saber, objeto de enseñar y objeto de enseñanza. Lo mismo dividí en esta parte. Bueno, en la parte 1 se indagó sobre el objeto de saber, es decir, sobre el conocimiento propio de los docentes de la geometría plana, en cuanto a los contenidos de geometría plana. Para ello se aplicó el test y estos fueron los resultados. Y acá en la tabla se puede observar que ningún docente obtuvo una nota menor a 60 puntos, lo cual eso es bueno. Y se puede observar que el resto de notas pues son aceptables. Bueno, la parte 2 corresponde a la metodología de enseñanza de la geometría plana o segunda fase de la transposición didáctica. Para ello se aplicó una encuesta hacia los docentes y estos fueron los resultados. Bueno, acá como se puede observar en la figura de los 5 docentes encuestados, se puede observar que los 5 sujetos de estudio consideran que eh, utilizan el enfoque constructivista en la enseñanza de la geometría plana. Y se puede observar que ningún docente utiliza el enfoque tradicional para enseñar esta rama de las matemáticas. Bueno, en cuanto a los aprendizajes que se desarrollan en los estudiantes al enseñarles geometría plana, según los docentes, son los siguientes. El aprendizaje que ellos desarrollan son principalmente el aprendizaje significativo, seguido de el aprendizaje colaborativo, memorístico, por descubrimiento y observacional. Acá se puede observar que los 5 docentes confirmaron que desarrollan el aprendizaje significativo principalmente. Bueno, en cuanto a los contenidos de geometría plana de mayor prioridad, según los docentes, fueron los siguientes. Acá en esta tabla se puede observar en el lado izquierdo los contenidos, ¿ya? Y la frecuencia, es decir, la cantidad de docentes que la consideran importante. Y acá quiero mencionar que 4 docentes consideran que los conceptos básicos son de suma importancia: el punto, la recta, el rayo, el plano y el segmento. Asimismo, 4 de los 5 docentes encuestados considera que el perímetro de polígonos regulares es de suma importancia, al igual que el área de polígonos regulares, que también 4 docentes considera eso. Seguido de que 3 docentes considera que los ángulos complementarios, suplementarios, alternos e internos también son de suma importancia.
Se puede observar que los docentes no le brindan prioridad a los conceptos o definiciones de figuras abiertas, cerradas, cóncavas y convexas, al igual que los ejes de simetría. Bueno, en las habilidades y destrezas desarrolladas en estudiantes al enseñarles geometría plana, los docentes respondieron lo siguiente. Acá 4 de ellos respondió que se desarrolla principalmente el pensamiento crítico, al igual que el trabajo en equipo, seguido de que 3 docentes considera que también la creatividad se desarrolla al enseñarles geometría plana, seguido de la autonomía, en donde únicamente 2 docentes considera que también se desarrolla esta habilidad. Y por último, un docente considera que también la organización se desarrolla. También se puede observar que ningún docente considera que se desarrollan estas habilidades: liderazgo, comunicación efectiva, involucramiento en las TIC. Bueno, acá 4 docentes confirmó que utiliza el método experimental como principal método en la enseñanza de la geometría plana, seguido del método lógico, en el que únicamente 3 docentes mencionaron que hacen uso de ello, y seguido del método colaborativo y participativo, en donde únicamente un docente utiliza estos métodos. En las técnicas para la enseñanza de la geometría plana se puede observar en este diagrama de sectores que 2 docentes utilizan principalmente la discusión dirigida y 3 docentes utilizan el torbellino de ideas como principal técnica. En cuanto a las estrategias innovadoras, se puede observar que la mayoría de docentes, es decir, 4 de ellos, utilizan la resolución de problemas como estrategia innovadora, seguido de los juegos, en donde únicamente 3 docentes comentó que también la utiliza, seguido de los organizadores gráficos y experimentos, en donde únicamente 2 docentes mencionaron que también la utiliza. Por último, se ve las dinámicas en donde solo un docente utiliza esta estrategia. En cuanto al uso de recursos para la enseñanza de la geometría plana, se puede observar que únicamente el 40% de los docentes, es decir, 2 de ellos, hace uso de los recursos, mientras que el 60% no utiliza recursos para la enseñanza de esta rama de estudios. Bueno, acá en cuanto a los recursos, ya había mencionado que únicamente 2 docentes los utilizan. Y esos 2 docentes comentó que únicamente utiliza materiales tridimensionales como principal recurso para la enseñanza de la geometría plana. Acá algo interesante es de que no utilizan carteles, ningún docente utiliza carteles y menos programas informáticos. Y creo que acá sí requiere atención, ¿verdad? Ya que ya habíamos mencionado la relevancia que tiene el uso de recursos y sobre todo los recursos informáticos que hoy en día dispone la tecnología. Bueno, nos adentramos en la parte 3 de los resultados y esta parte corresponde a la tercera fase de la transposición didáctica, o se puede mencionar también como el conocimiento que los estudiantes poseen sobre la geometría plana. Acá estos fueron los resultados del test aplicado, ¿sí? Acá en el gráfico se puede observar que el 50% de los estudiantes, es decir, la mitad de los encuestados, obtuvo una nota que oscila entre los 90 y 100 puntos, mientras que el 16.67% obtuvo una nota que oscila entre los 80 y 89 puntos. También hay que mencionar que el 18.52% obtuvo una nota que oscila entre los 60 y 79 puntos. Y algo interesante es de que apenas el 14.81% obtuvo una nota menor a 60 puntos.
Y si podemos hacer esa comparación, ¿verdad? El 14,81% a comparación de los que obtuvieron un resultado aceptable, pues este porcentaje es mínimo. Bueno, nos adentramos al análisis y discusión de resultados. Para ello conviene realizar un análisis sobre cada uno de los objetos de la transposición didáctica. Y es justamente lo que se realizó en esta investigación. Bueno, primero se analizó el objeto de saber, es decir, se analizó el conocimiento erudito de los docentes. Para ello hay que mencionar que según Guzmán 2020, la profesionalización de los docentes es esencial en toda institución educativa, porque depende en gran medida su buen funcionamiento y aceptación. El objetivo, desde luego, es mejorar la profesionalización de los docentes y fortalecer su capacidad para brindar una educación básica, eficiente y eficaz que satisfaga las necesidades del proceso educativo. Y de ahí la importancia de la profesionalización y que los docentes estén preparados. Bueno, según los gráficos que vimos con anterioridad, los resultados señalan que los docentes poseen los conocimientos técnicos de la geometría plana, puesto que se obtuvo una nota promedio de 83 puntos del test aplicado y siendo esta una nota aceptable. Además, se identificó que 2 de los 5 docentes se titulan como licenciados en la enseñanza de la matemática y física, mientras que los otros 3 son profesores de enseñanza media en física matemática, lo cual esto refleja que los docentes en efecto cumplen con la formación adecuada y por lo tanto se cumple la primera fase de la transposición didáctica, es decir, el conocimiento de los docentes es bueno. Bueno, acá nos adentramos en analizar el objeto a enseñar, más bien en la enseñanza de la geometría plana, al conjunto de transformaciones que sufre el saber para ser enseñado. Bueno, la implementación de la metodología adecuada favorece desde luego y permite que el proceso de enseñanza fluya de la mejor manera. Luego también del análisis de los resultados ahí de las tablas y gráficos se puede deducir que los docentes adaptan y transforman los objetos de saber o conocimientos técnicos en conocimientos que serán compartidos a estudiantes. Bueno, esto se debe a que los docentes confirmaron de que utilizan los métodos, técnicas, estrategias para que este proceso se lleve a cabo de la mejor manera. Sin embargo, hay que mencionar que el uso de recursos para la enseñanza de esta rama de estudios es limitado. Por lo tanto, se puede decir que se cumple la segunda fase de la transposición didáctica, pero no en su totalidad. Bueno, analizando el último objeto, es decir, el conocimiento de los estudiantes de geometría plana, se destaca que la mitad de los estudiantes obtuvo una excelente nota, que oscila entre los 89 y 100 puntos. Y además, el porcentaje de resultados deficientes es mínimo a comparación de los que obtuvo una nota aceptable. Por lo tanto, se concluye que el objeto de enseñanza en los estudiantes es bueno. Acá también menciono que las causas por las cuales una minoría de estudiantes obtuvo una nota menor a 60 puntos obedece a varios factores que no se mencionarán en esta ocasión debido al desconocimiento de los casos particulares. Bien, la existencia de la transposición didáctica radica en la adaptación de los contenidos curriculares que los docentes enseñan. Esto se puede observar mediante la metodología y el uso de recursos pertinentes. Bien, en virtud de que los 3 objetos de la transposición didáctica se cumplen, aunque no en su totalidad, cabe mencionar, se infiere que existe la implementación de la transposición didáctica de la enseñanza de la geometría plana del primer grado básico del sector público en el municipio de Santa María de Jesús. Esta aseveración se justifica mediante el análisis complejo de los 3 objetos de la transposición didáctica de este problema y a través de la prueba de hipótesis.
Y acá les hablaré un poco acerca de la prueba de hipótesis. Esta prueba se realizó para una media con un nivel de significancia de 0.05 y bajo el supuesto de la hipótesis nula como verdadera. Y acá en pantalla pueden observar tanto la hipótesis nula como la alternativa. Según Triola 2009, para hallar el estadístico de prueba se utiliza esta ecuación o fórmula matemática, donde X barra corresponde a la media muestral, mu en este caso corresponde a la media poblacional, S a la desviación estándar y N al tamaño de la muestra. Con los datos de la investigación se determinó el estadístico de prueba de 8.509. Bien, ya les había comentado que para el nivel de significancia de 0.05 y haciendo uso de la tabla de valores de distribución normal, se tiene el estadístico de prueba de 1.64 y con estos datos pues ya se puede elaborar la distribución normal en la prueba de hipótesis, donde acá en el lado izquierdo tenemos la zona de aceptación de la hipótesis nula, mientras que en esta parte, ¿verdad? Esta parte que no está sombreada, se tiene la zona de rechazo de la hipótesis nula. Y bien, el valor de Z, el estadístico de prueba, obtenido con los datos de la investigación, fue de 8.509, como ya lo habíamos comentado. Y como se puede observar en este gráfico, este valor se ubica en la zona de rechazo de la hipótesis nula, puesto que acá tenemos el número 1, 0, 1, 2, ¿ya? Y 8.509 se ubica en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Y esta sostiene que, en efecto, se logra la implementación de la transposición didáctica de la enseñanza de la geometría plana y del primer grado básico del sector público en el municipio de Santa María de Jesús. Bien, acá tengo las conclusiones. Se comprobó que los tres objetos de la transposición didáctica se cumplen, aunque no en su totalidad, cabe mencionar. Por lo tanto, se puede concluir que se logra la implementación de la transposición didáctica. Eh, Luego, los resultados señalan que los docentes poseen los conocimientos técnicos de geometría plana, puesto que se obtuvo una nota promedio de 83 puntos del test aplicado y este es un resultado aceptable. Además, se determinó que los docentes adaptan y transforman los conocimientos técnicos en objetos a enseñar en estudiantes del primer grado básico del sector público. También se destaca que los docentes usan el enfoque constructivista en la enseñanza para lograr el aprendizaje significativo. Conclusión número 4, se comprobó que la mitad de los estudiantes obtuvo una excelente nota y que el porcentaje de resultados deficientes es mínimo. Por lo tanto, se afirma que el objeto de enseñanza en los estudiantes es bueno. Luego, la propuesta innovadora para optimizar la transposición didáctica de la geometría plana se relaciona principalmente con el uso de recursos didácticos e informáticos. Y como recomendación general, se sugiere a los docentes tomar en consideración los tres objetos de la transposición didáctica, es decir, el objeto de saber, el objeto de enseñar y el objeto de enseñanza para lograr el aprendizaje significativo en los estudiantes. Y es que para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve a cabo de la mejor manera, no puede hacer falta estos tres objetos, ya que un docente, si no cuenta con las capacidades técnicas, no podrá transmitir de manera eficiente los conocimientos que quiere compartir hacia sus estudiantes. Tampoco se vale, ¿verdad?, de que se tenga ahí un docente experto en la materia y que no tenga la capacidad de utilizar la metodología y recursos para que este proceso se lleve a cabo de la mejor manera. Y por último, también es importante mediar el nivel de conocimiento
de los estudiantes. Bueno, acá les dejo algunas referencias, únicamente les menciono las más importantes, ya que en realidad consulté aproximadamente 40 fuentes, ¿sí? Pero acá aparecen las más importantes. Y como apéndices, bueno, menciono el test dirigido a docentes sobre los contenidos de geometría plana. Cabe mencionar que este test dirigido a docentes fue de un nivel superior, así como un curso universitario. También apliqué una encuesta, también dirigida hacia los docentes, sobre la metodología de enseñanza de la geometría plana. También se aplicó un test dirigido a estudiantes sobre el conocimiento que ellos tienen sobre los contenidos de geometría plana. Además, en el informe final, pues agregué una propuesta metodológica en la que recomiendo construcciones con regla y compás, el uso de GeoGenso para la enseñanza de la geometría plana y también presento una secuencia didáctica haciendo uso de la transposición didáctica. Y bien, eso así ha sido todo. Acá también dejo el informe final de tesis, ¿sí? Para quienes lo quieran consultar. Y fue un verdadero gusto haber compartido estos resultados de esta investigación. También nuevamente hago mención de que tuve la asesoría del doctor Juan Carlos Ruiz Castillo, quien él me estuvo apoyando durante todo el proceso, desde el plan de investigación hasta los últimos detalles que se refiere a la propuesta metodológica. Así que sin más que agregar, agradezco por su atención y quedo a la espera si tienen alguna duda. Gracias, Luis Miguel, excelente trabajo. Le voy a dar el tiempo a Celeste, quien nos va a estar leyendo las preguntas y comentarios que tenemos en el chat de Facebook. Gracias. Gracias, Eva. Gracias, Luis Miguel. Interesante investigación. Pues ha generado algunas preguntas aquí en el chat de Facebook. Voy a leer la primera. Bueno, la primera es mía. Dice, ¿cómo influye la transposición didáctica en la transformación del conocimiento científico en contenido enseñable en el aula? ¿Y qué desafíos implica para el docente en su práctica pedagógica? Bien, yo creo que empezaré con los principales desafíos y es que al momento de transformar los conocimientos que uno quiere impartir, como ya les comentaba, ¿verdad? Muchas veces se cuenta con la preparación, pero no con con esa parte didáctica, ¿ya? Y uno de docente tiene que actualizarse. Y es que no me dejarán mentir, creo que acá los presentes, la mayoría, cuando estuvimos estudiando en el ciclo básico, lo aprendimos de una manera tradicional. Y no quiero decir que esté malo, porque tampoco, pues, a través de ello, pues, se han creado muy buenos resultados, ¿sí? Si nosotros vemos todos los científicos, todos los grandes investigadores, pues también fueron instruidos con ese proceso. Pero al ver hoy en día la realidad educativa, pues sí es necesaria ya esa adaptación y esa actualización en los docentes. Y en ello, pues me refiero específicamente en los recursos. Y es que como acá pude observar en el proceso de investigación, los docentes pueden contar con la preparación adecuada, pueden contar con todo, ¿verdad? Pero si una de las fases o uno de los objetos de la transposición didáctica, pues el resultado final, el producto en los estudiantes, no siempre va a ser el mejor. Y creo que pues ahí es el principal desafío, ¿verdad? En actualizarse y llevar a cabo este trabajo que no es nada fácil, ¿sí? Porque al final debemos de tomar en cuenta los tres objetos de esta transposición. Sería bueno que me repitieras la primera parte de la pregunta, Celeste, disculpa. Gracias, Miguel. Creo que ahí la respondiste. Gracias. Tenemos aquí también Jónicos de Mileto, dice Jónicos Mileto, en su experiencia, ¿qué papel juega el uso de tecnologías educativas en la facilitación del proceso de transposición didáctica?
y en la mediación del saber científico hacia el aula. Ya, voy a ver si comprendí esta pregunta. Y es que la importancia del uso de recursos, creo que no lo digo yo, lo dicen muchas investigaciones, la respaldan. Y es que muchas veces facilita los procesos de comprensión, los procesos cognitivos. Sabemos muy bien que funcionan de diferente manera para cada individuo. Existen también diferencias en las maneras en las que se aprende, ¿ya? A muchos probablemente les puede facilitar en la forma tradicional, ¿verdad? De repetir un problema hasta que se le quede. Otros probablemente escuchando pueden aprender de mejor manera. Y en este caso, en las matemáticas, ¿verdad? No es la excepción. En el uso de recursos, pues se potencializa esa comprensión. Personalmente utilizo GeoGebra, ¿verdad? Para la enseñanza de la geometría plana, pero también estuve indagando y encontré que GeoGenso es una herramienta que es muy intuitiva, muy fácil de utilizar y que permite aplicar varias herramientas que permitan que el proceso se lleve a cabo de la mejor manera. Así que el uso de recursos, pues sí, influye bastante en los resultados, ¿sí? Creo que acá como estudiantes y docentes nos hemos dado cuenta de ello. Como ya les compartía mi experiencia, ¿verdad? A través de los recursos yo aprendí más, aprendí cosas que en su momento puede que no me quedaron claros, pero ya viendo cómo funciona la situación de manera animada, pues ya se genera una mejor comprensión. Sí, gracias, Miguel. Tenemos aquí otras preguntas. Hay dos preguntas que son muy similares. Voy a leerlas. Jónicos pregunta también, ¿cómo se puede equilibrar la transposición didáctica con la innovación pedagógica sin comprometer la rigurosidad científica de los contenidos? Y Eric hace una pregunta muy parecida. ¿Cómo Ujú. equilibra la necesidad de simplificar conceptos matemáticos abstractos para hacerlos accesibles sin perder la precisión y el rigor que estos temas requieren? De acuerdo. Y es que también hay que considerar que los conocimientos, ¿verdad? No van a ser enseñados en la manera en la que nosotros como docentes las adquirimos a través de una formación universitaria, si se podría decir. Y aquí el trabajo de la transposición didáctica, de tener la capacidad de adaptar estos conocimientos no de una manera fácil, porque tampoco es el objetivo, pero sí de una manera en la que exista la parte didáctica, ¿verdad? Y es que como les comentaba, por ejemplo, si uno quisiera enseñar, les digo, ley de senos y cosenos, por ejemplo, ¿ya? Uno ahí bien puede utilizar algunos recursos informáticos, ¿verdad? Tal es el caso de GeoGebra para realizar las demostraciones, ¿verdad? Y ejemplificar de dónde es que se deducen estas ecuaciones. Y uno lo puede hacer de manera gráfica y no de una manera algebraica en la que requiere un proceso mucho más complejo. Ya, esto lo digo porque este contenido de ley de senos y cosenos aparece dentro de la malla curricular de segundo básico y generalmente los estudiantes en ese grado pues aún no cuentan con un dominio muy profundo de las expresiones algebraicas. Así que acá pues se cumple un papel importante el uso de recursos y esa adaptación que nosotros le vamos dando al conocimiento. Gracias, Miguel. Vivian de Ruiz también pregunta, ¿qué recomendaciones daría a docentes en formación para que puedan realizar una transposición didáctica exitosa, sobre todo en áreas de alta abstracción como la matemática o la ciencia? Bueno, yo creo que ya había dejado acá la recomendación principal y es el hecho de considerar los tres objetos. Y es que no podemos dejar a un lado alguno de estos objetos porque no es posible, ¿verdad? Primero debemos considerar el objeto de saber, es decir, que el docente debe de ser realista en cuanto a su conocimiento, ¿sí? Personalmente como docente,
lo que hago es prepararme, ¿verdad? Yo creo que todos hacemos esa labor de prepararnos, ¿sí? Prepararnos, tener un dominio total y sobre todo contar con ese conocimiento técnico, no solo con la parte pedagógica, sino tener un dominio total de lo que estemos compartiendo. Y luego en el objeto a enseñar, pues podemos nutrirnos de capacitaciones, de la parte didáctica, ¿verdad? Del uso de recursos, de los diferentes métodos que nosotros podemos implementar según los contenidos que también estamos enseñando. Y es que en la parte geométrica, pues ahí pues, se pueden hacer muchas experimentaciones. Entonces, uno como docente debe de saber qué contenidos puede eh, transformarlos, ¿verdad? De una manera mucho más dinámica para que todo esto se comprenda de mejor manera. Y luego el objeto de enseñanza, pues este es importante también porque nos permite identificar el nivel de conocimiento que estamos generando en nuestros estudiantes. Para ello, lo que recomiendo es tener ahí siempre a la vista de cómo es que cómo van rindiendo nuestros estudiantes y ver de qué manera pues mejorar no solo los resultados, sino también la asimilación de estos contenidos. Muy bien, gracias Miguel. Y para terminar, ya el último comentario. Mario Dios dice, interesante investigación. Cuando los contenidos geométricos por tiempo no se logran abordar en instituciones públicas o los profesores no tienen los conocimientos sólidos geométricos, ¿qué relevancia tiene el uso de recursos o herramientas sencillas como compás, lápiz y regla para el aprendizaje de la geometría euclidiana? Bueno, sí tiene mucha importancia y desde luego que también tiene un gran impacto, ¿verdad? Y es que nosotros bien no podríamos realizar un curso muy complejo de geometría plana porque la verdad, eh, como estudiante, yo antes me imaginaba que geometría eran solo de hacer, trazar círculos, medir ángulos y todo, pero va mucho más allá. Sin embargo, el uso de la regla y el compás, pues es una de las prácticas más primitivas de la geometría y sobre todo, pues nos permite ver ciertas características de las figuras geométricas y desde luego que sí, sí, si se nos da la oportunidad de implementarlas, sería excelente. Gracias, Miguel. Esas han sido todas las preguntas. Dejo el tiempo para. Gracias, Celeste. No sé si tienes algún comentario más, Luis Miguel. Bien, solo hacer de nuevo esa recomendación, ¿verdad? Que como docentes debemos de considerar estos tres objetos y es de que el aprendizaje en los estudiantes no se va a generar por arte de magia, sino que requiere un labor constante y sobre todo pues debemos de cumplir estos tres objetos. Sé muy bien que estamos atravesando un montón de adversidades, ¿verdad? Probablemente los estudiantes tampoco cuenten con todos los recursos pero como comentaba el compañero Mario Yos, también se pueden aplicar estas prácticas del uso de la regla y el compás, y así que es posible hacer esta implementación. Excelente, Luis Miguel. Te agradezco mucho. Voy a pasar a darle lectura a tu diploma que te haremos llegar. Los Pitagóricos otorga el presente diploma a Luis Miguel Simón Marroquín por impartir la conferencia denominada Transposición Didáctica de la Geometría Plana, realizada el 21 de octubre del 2024. Tiempo de desarrollo, 1 hora con 30 minutos. Y la firman todos los miembros de los Pitagóricos. Te agradezco el poder compartir tu trabajo de investigación. Ahora le dejo el tiempo a Celeste. Gracias, Seba. Gracias, Luis Miguel, por la interesante conferencia del día de hoy. Estamos ya llegando al final, pues, de esta conferencia. Agradecemos, como siempre, a todos por acompañarnos a través de Facebook Live. Recuerden que pueden seguir nuestras redes para estar al pendiente y enterados de las próximas charlas que tendremos en la página de los Pitagóricos. Así que
Muchísimas gracias y los esperamos en una próxima. Que pasen feliz noche todos. Gracias, feliz noche.